Bueno, hola mis queridos estudiantes del electivo Biología de los Ecosistemas, tercero y cuarto medio, esperando que estén todos muy bien en esta cuarentena, ¿cierto? En el día, ya ni sé cuántos días llevamos, en fin. Esta vez quise prepararles una clase explicada por mí con el uso de las tecnologías. Aunque igual esta clase va a estar como PPT para que ustedes puedan acceder y aparte les voy a subir la explicación hecha por mí. Así es que espero que les guste, está hecha con mucho cariño. Bueno, empecemos. La clase de hoy se trata sobre servicios ecosistémicos. Vamos a ver ahí qué pasa. Ahí está. Servicios ecosistémicos. Vamos a definir qué es eso, pero antes vamos a hacer un breve recordatorio de los contenidos que hemos visto más o menos anteriormente. Vamos a partir con el aclaramiento de algunos conceptos, lo que se establece como un glosario, es decir, recordar algunas definiciones importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de biodiversidad, ¿cierto?, de conservación, de taxonomía, de ecología de ecosistemas, hay varios conceptos que son inherentes a los mismos temas. Y por eso mismo quería partir la clase aclarando algunos si no los conocen, aclarando si tienen algunas confusiones o mostrarles algunos conceptos si son nuevos. Por ejemplo, cuando hablamos de abundancia, hay especies que están distribuidas en nuestro planeta y su abundancia es relativa inherente a la especie, es decir, hay especies que tienen una abundancia relativa muy alta, es decir, están muy bien representados en cantidad, en su distribución geográfica, pero hay otros que no. Entonces, según estos conceptos de abundancia relativa, es que también debemos enfocar las estrategias de conservación. Si estas especies están en peligro de conservación, debemos tener claro, tener un censo, ¿cierto?, establecer cómo es su abundancia, ¿ya? Entonces, para aclarar el concepto, la abundancia se refiere al número de individuos de una especie determinada que ocupan un área y en un tiempo determinado, es decir, un tiempo y espacio, ¿ok? Otro concepto importante que es la biodiversidad, pero la biodiversidad la vamos a clasificar dentro de varios parámetros, pero dentro de los primeros que vamos a hablar sobre la biodiversidad funcional, que se refiere a esta variedad de especies de organismos que nos van a otorgar algunas funciones y que van a prestar algunos servicios que a nosotros nos van a beneficiar. Aquí se adelanta un poco del concepto de la clase, que es servicios ecosistémicos, ¿ya? Es decir, la biodiversidad funcional se refiere a que nosotros nos podemos beneficiar de ella, por lo tanto tenemos que elaborar estrategias para su conservación, cuidarlas, para que estos servicios se mantengan en el tiempo, es decir, cumplen una función. Lo que siempre yo les he dicho, que las especies debemos nosotros ¿cómo se llama?, no olvidar que debemos cooperar entre nosotros. Es muy importante la cooperación, ya no tanto la competencia, ¿ok? Si hablamos de ecosistema, tenemos que tener claro a qué nos estamos refiriendo. Tenemos distintos tipos de ecosistemas, pero los ecosistemas van a incluir dos factores importantes, los factores bióticos y los abióticos. Y la interacción que ocurre entre ambos factores, teniendo en consideración que los factores bióticos se refieren a los organismos, inherentes a las propiedades biológicas que tienen ellos, y los factores abióticos serían lo que sustenta el desarrollo de los factores bióticos, es decir, el clima, el suelo, la disponibilidad de recursos alimenticios, espacio, sus hábitats, etc. Y la interacción que hay entre estos factores, ¿cierto?, de los ecosistemas.
Otros conceptos que ya hemos visto en clases anteriores, por ejemplo, especies nativas, especies endémicas, cuál es la diferencia. Yo espero que ya lo tengan claro, pero si no, aquí hay un nuevo recordatorio. Las especies nativas, acuérdense que son especies que se originan en una región determinada del planeta Tierra y solamente las encontramos ahí. Después vemos que hay un nuevo concepto de especie exótica, que son especies que habitan ciertas zonas geográficas y que no son originarias de ahí mismo, es decir, provienen desde afuera, ¿cierto? Ya sea traída por humanos o por migraciones inherentes a ellas. No solamente el humano es el que interviene en la introducción de especies exóticas. Y tenemos el otro concepto que es especie endémica, que es una especie que, ¿cómo se llama? Está presente en forma natural en una zona geográfica y que solamente se mantiene ahí, ¿ok? Sigamos, hábitat, bueno, el hábitat es donde el lugar físico, ¿cierto? Donde se desarrolla una especie, ahí están todos los recursos óptimos para que éstas los puedan hacer. Si los recursos llegasen a escasear, bueno, las especies van a tener que buscar otros hábitats, ¿cierto? Van a tener que colonizar nuevos hábitats y adaptarse y eso los puede llevar también con mucho tiempo, ¿cierto? Y dadas ciertas condiciones a evolucionar. ¿Okay? Ahí están todas las condiciones para que ellos sobrevivan y si hay una alteración, obviamente que se ve afectada, pero las especies pueden tener la capacidad de sobreponerse a eso. Ahora, otro concepto importante es los famosos hotspots, que en español serían los puntos calientes. Se refiere a sitios de nuestro planeta en los cuales haya una situación importante, ya sea una gran biodiversidad o también en forma negativa, es decir, cuando se están degradando ciertos ecosistemas y eso va a afectar a las especies que están ahí. Entonces, los famosos hotspots son sitios donde los biólogos, ¿cierto? Los que estudian la conservación, van a enfocar sus esfuerzos ahí. Riqueza no es lo mismo que abundancia, se refiere a la cantidad de especies que están en un área determinada y en espacio determinado, en un tiempo determinado. Ya se refiere netamente al número, ¿ok? Y eso también puede ser alta o baja. Y al concepto que nos conlleva esta clase, servicio ecosistémico, son los beneficios, los beneficios que nos puede aportar, ¿cierto? El desarrollo de un ecosistema equilibrado, por ejemplo, y en este caso los humanos pueden beneficiarse de servicios ecosistémicos naturales que existan o también podemos nosotros crear ecosistemas nuevos para que nos beneficien y si es que estos son creados también hay que tener en cuenta que hay que mantenerlos, hay que tener un cuidado, una conservación. Estos servicios ecosistémicos se pueden resumir en que nosotros obtenemos, por ejemplo, las fibras textiles de las plantas, por ejemplo, tenemos algunas fibras, por ejemplo, la lana, que se puede obtener ¿cierto? De las ovejas, y eso nos permite a nosotros formar telas para abrigarnos, ¿cierto? Para vestirnos, los alimentos, ¿cierto? De los servicios agrícolas, el suelo, ¿cierto? Que nos permite asentarnos, ¿cierto? Crear viviendas, podemos obtener medicinas también a partir de otros organismos, también aquí aparece el concepto de recreación, los famosos parques nacionales, las reservas, los bosques, los mismos parques ciudadanos también son una forma de servicio ecosistémico. Entonces, si obtenemos beneficios, es lógico que los debemos cuidar, ¿cierto? Bueno, yo quiero enfocar esta clase más bien en nuestra realidad,
porque insisto, si no conocemos nuestra biodiversidad, es difícil que podamos conservarla y cuidarla. Y claro, nos podemos preocupar de conservar la biodiversidad de los bosques templados de la zona mediterránea de Italia, un ejemplo. Sí, muy bonito, pero si no nos preocupamos de lo que está pasando aquí, o sea, los efectos inmediatos son de lo que está cerca mío, no de lo que está lejano. Es interesante saber lo que pasa en otros países, pero yo creo que es más importante conocer nuestra propia realidad porque la afectación es directa. Entonces, por eso yo las clases las trato de enfocar siempre en nuestra realidad. Entonces, nosotros somos un país bastante privilegiado en cuanto a lo que es biodiversidad por nuestras condiciones geográficas, climáticas, etc. Y no tenemos que olvidar eso, ¿ya? Tenemos que darle un cierto valor a nuestra biodiversidad. Entonces, vamos a introducir ciertos conceptos importantes basados en nuestra realidad. Chile, ya conocemos nuestra geografía, ¿cierto? Somos un país que por su ubicación geográfica, por su relieve, por sus estructuras que tiene, nos aporta una gran biodiversidad. Entonces, nos vamos a enfocar en la biodiversidad de Chile. Chile es considerado un país con alto endemismo, es decir, tenemos un gran porcentaje de especies endémicas, ojo con eso, ¿ya? Y eso es gracias a que tenemos una gran diversidad de ambientes. Tenemos zonas de nuestro país que, por ejemplo, la zona norte con climas especiales, tenemos la zona centro, lo mismo, la zona sur, el extremo austral. Tenemos una vasta costa, ¿cierto? Tenemos nuestras costas las corrientes de Humboldt, que eso también aporta una cierta riqueza en cuanto a flora y fauna oceánica. Tenemos las dos cordilleras, ¿cierto? Que forman cordones montañosos, ¿cierto? La cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, que eso también nos permite tener un alto endemismo y a su vez nos permite también un aislamiento de ciertas condiciones. Por ejemplo, nosotros no sufrimos de huracanes, de condiciones climáticas muy adversas, entonces es muy importante tener en cuenta eso. Somos un laboratorio natural importante. Casi el 25% de las especies que se describen en nuestro país son endémicas. Eso en porcentaje es muy alto comparado con otros países, ¿ya? No somos el país más alto en ese sentido, pero estamos dentro de los países que tienen un alto porcentaje, como les decía, de especies endémicas, de las descritas. Ojo, porque esto va cambiando, hay especies que se están empezando a describir, hay cambios en la taxonomía, no sé, ustedes saben que a mí me gusta informarme. Ayer creo haber leído que hay una nueva clasificación para cierto tipo de algas, por ejemplo el cochayuyo, que está siendo descrito, hay una nueva especie al parecer. Entonces eso va aumentando la diversidad. Entonces esto es algo que va siempre modificándose. Por lo tanto, recordar que Chile es un país importantísimo para la conservación de la biodiversidad del planeta. Entonces, avancemos. Si estudiamos, por ejemplo, los 3 niveles clásicos de biodiversidad, tenemos que establecer que entre ellos hay relaciones directas o indirectas. Entonces aquí aparece un esquema donde se muestran, ¿cierto?, los 3 niveles clásicos de biodiversidad y sus relaciones, ¿cierto?, directas, que serían las flechas más grandes, y las flechas que están en líneas discontinuas o líneas segmentadas vendrían siendo las relaciones indirectas.
Entonces, si tenemos nuestra diversidad de ecosistemas, nosotros somos un país con una gran diversidad de ecosistemas, ese sería nuestro primer nivel. Luego tenemos una diversidad de especies, ¿ya? Y a su vez una diversidad genética, ¿ya? Entonces, esto sería en orden una diversidad de ecosistemas que poseen una estructura, una composición y una función, ¿ok? Y eso nos conlleva a tener una diversidad de especies que se desarrollen en estos amplios ecosistemas, ¿ok? Y esa diversidad de especies se debe a que hay una gran variabilidad genética, es decir, son especies que tienen un genoma especial que les permite o que les permitió, según la evolución, su desarrollo, adaptarse y mantenerse en estos ecosistemas que a lo mejor otras especies no lo harían porque no tienen su estructura de genes adaptadas para ese tipo de ambientes o están en proceso de. Ustedes saben que la evolución es un proceso dinámico que lleva tiempo y probablemente hay muchas especies que aún no están preparadas, pero a lo mejor están en proceso de. ¿Ya? Entonces, ahí está el detalle, ¿cierto?, de cada uno de los 3 niveles clásicos de biodiversidad. Bueno, sabemos que la biodiversidad es muy importante de por sí, ¿cierto?, para nosotros. Nosotros somos parte de la biodiversidad, pero no somos los únicos. Entonces, debemos ser conscientes de eso y también tener en cuenta que nosotros nos beneficiamos de eso y a eso le llamamos el servicio ecosistémico. Son los beneficios que obtenemos nosotros de las funciones que nos proveen los ecosistemas. Entonces, aquí en la figura, por ejemplo, vemos un campo de flores con los insectos, ¿cierto?, que viven ahí. Un picaflor, por ejemplo, que es un ave que se alimenta también del néctar de las flores. A su vez, al alimentarse, ayuda al proceso de polinización, lo mismo que las mariposas, las chinitas y los otros insectos que ayudan a eso. ¿Okay? Y la polinización, ¿cuál es el beneficio? Hacer que estas plantas, ¿cierto?, se puedan reproducir y puedan producir frutos que a nosotros nos permiten alimentar, ¿cierto? Pensemos en la realidad chilena, ¿cierto? Nuestro país es un país que también basa su economía en la obtención, ¿cierto?, en la explotación de recursos naturales y estos también a su vez igual se ven afectados por ello. Nuestra economía, si bien lamentablemente es más bien pensada en el tipo extractivista, es decir, extraer, exportar, ganar. Y la idea es no solamente obtener beneficios, también nosotros debemos reportar algo, una devuelta de mano, ¿cierto?, para que podamos seguir en eso. Y en eso está enfocado el desarrollo sostenible, la sustentabilidad, es decir, tener en cuenta que necesitamos esos recursos, pero también debemos cuidarlos para seguir obteniéndolos. ¿Ya? Entonces, hay que hacer un cambio de enfoque. Y en el caso del sector agropecuario, aquí tenemos, por ejemplo, que necesitamos que las plantas, ¿cierto?, que producen flores y que producen frutos, asegurarnos que los polinizadores estén ahí. También asegurarnos que tengan nutrientes. Si hay plagas, controlarlas, pero en ese control también hay que ser muy cautos para no dañar al ecosistema completo. En esta figura, ¿cierto?, se explica bastante mejor lo que aparece acá en el texto
donde vamos a tener, ¿cierto?, en verde el ecosistema y su biodiversidad, o sea, las especies que habitan en este ecosistema. Por ejemplo, en el sentido de la agricultura, vamos a tener parches de vegetación natural, es decir, la vegetación propia del lugar, que también por algo está ahí, ¿cierto? Y esa flora o vegetación natural también va a estar rodeada, ¿cierto?, de otros organismos que se benefician de ese ecosistema. Por ejemplo, insectos, que eso es lo que aparece ahí. Entonces, en un campo donde yo voy a estar cultivando, por ejemplo, tomates para venderlos, ¿cierto?, o para exportarlos o para consumo propio, también debo tener en cuenta que va a haber una vegetación que es propia del área, que también se ve beneficiada con el desarrollo, ¿cierto?, del cultivo, y a su vez eso puede también llegar a a que lleguen, por ejemplo, plagas y que afecten todo el proceso. Entonces, hay que también hacer un control sobre eso y que no se perjudique el proceso de polinización. O sea, es decir, que aparezca un insecto, por ejemplo, los pulgones, que son unos insectos que se alimentan, ¿cierto?, de las hojas y pueden perjudicar la producción de cultivo de tomates, en el ejemplo. Necesito eliminarlos, pero no haciéndole daño a la planta. Entonces, para eso, por ejemplo, existen las chinitas. Las chinitas se alimentan de los pulgones y así podría hacer yo un control biológico de plaga sin tener que usar un producto químico. Entonces, hay que tener en cuenta eso y eso va a propiciar que tengamos un bienestar socioeconómico, aumento, ¿cierto?, rendimiento, eso lleva más ganancias y, por ejemplo, evitar tener que traer, por ejemplo, otro tipo de especies para hacer control biológico que a la larga después conlleven a un problema de degradación, ¿cierto?, de este servicio ecosistémico. Acá en esta imagen vemos una típica interacción entre especies de la zona central de Chile. Aquí aparecen con nombres, ¿cierto?, con los números las especies de este ecosistema. Como insisto, puede ser un ecosistema mediterráneo, ¿cierto?, en la zona central, donde aparecen organismos como el cóndor, plantas como las herbáceas, las gramíneas, insectos plagas, murciélagos. Todos estos murciélagos, yo estoy haciendo un seminario sobre servicio ecosistémico que nos aportan los murciélagos. En Chile tenemos 14 especies de murciélagos, en las cuales 11 están protegidas. Hay 3 que todavía no aparecen en este listado y la idea es que agregarlas. No están porque, ¿cómo se llama? Son especies nuevas, ¿no? Su descripción aún no está lista, por lo tanto no ha sido incluida dentro de la ley de protección de caza. ¿Qué quiere decir esto? Los murciélagos nos aportan muchos beneficios ecosistémicos, sobre todo en el sector agrícola. Por lo tanto, si un organismo, una especie, nos aporta beneficios, su caza debería estar prohibida, debería ser protegida. Hay una famosa ley de caza que las protege. Y dentro de los murciélagos, de esas 14 especies, solo una es hematófaga, es decir, solo una se alimenta de la sangre de otros organismos y el resto son insectívoras y hay una que es netamente nectívora, o sea, es decir, se alimenta de néctar y ayuda al proceso de polinización. Las que son insectívoras ayudan al control de plagas de insectos. Entonces, hay que hacer una especie de desmitificación de los murciélagos
no solamente asociarlos a enfermedades, no es tan así, ¿ya? Yo sé que con el COVID-19 también los murciélagos fueron los primeros sospechosos. Todavía no está claro de dónde viene el cambio, ¿cierto?, de este virus, pero insistir, ellos no transmiten la enfermedad, es la transmisión, el contagio solamente entre humanos. Lo que se está tratando de buscar es de dónde se originó este cambio, ¿ya? Bueno, ese es otro tema. Pero insisto, los murciélagos que acá viven en Chile nos aportan muchos beneficios, ¿ya? Entonces, quería hacer esa aclaración. Bueno, aparece el guanaco, la lechuza, en fin, el guarén, conejo. Bueno, aquí aparecen algunas especies que son introducidas, por ejemplo, el conejo es una especie introducida, el guarén también es una especie introducida. No, a ver, sí, entonces serían especies introducidas y que causan mucho daño, pero por suerte hay organismos que se encargan de ellas. Entonces acá tenemos un típico ejemplo de interacción ecosistémica en las cuales hay una interacción entre especies. ¿Y por qué ecosistémica? Porque se desarrollan en un ambiente abiótico. Acuérdense que un ecosistema incluye los factores bióticos y los abióticos. En el caso de las interacciones entre especies serían los factores bióticos, porque son organismos los que están interaccionando, ya sea por competencia, depredación, parasitismo, que esos son los tipos de interacción entre especies, y mutualismo también, también se puede dar, pero esas interacciones se dan en un lugar físico, ¿ya? Y eso sería correspondiente a los factores abióticos. Interacción entre especies es lo que nos conocemos como relaciones interespecíficas. Depredación, competencia, mutualismo, herbivoría, etc. Bueno, biodiversidad en agroecosistemas, ¿ya? ¿A qué le llamamos, perdón, agroecosistema? Bueno, lo que tiene que ver con la producción agropecuaria y la biodiversidad que está relacionada a eso. Entonces, en un campo, ¿cierto?, donde voy a estar cultivando un fruto que a mí me interesa vender, ¿cierto?, o consumir, ¿ya? Tengo que tener claro que hay una biodiversidad también asociada. Entonces voy a tener insectos, otras plantas, ¿cierto?, otros organismos que me van a servir para controlar, ¿ya? Por ejemplo, las aves rapaces, después vamos a hablar de ellas, otro tipo de aves, ¿cierto?, que también ayudan al proceso, ¿cierto?, de control de gusanos, por ejemplo, las gallinas. Bueno, en fin, ahí ustedes pueden ver que hay toda una interacción en un agroecosistema. Bueno, vamos a ver el detalle, el rol de los seres vivos en un agroecosistema. Vamos a tener primero una biodiversidad productiva, es decir, los árboles que nos van a producir un fruto, que nos va a aportar un beneficio, ¿cierto? Que son escogidos, ¿cierto?, por ciertas las características que tiene, el suelo donde lo voy a cultivar. Por ejemplo, no es lo mismo cultivar tomates en la Antártida, muy difícil, pero dadas ciertas condiciones a lo mejor podría pasar, bueno, pero no es lo mismo cultivarlo en una zona árida, entonces hay que tener muy claro, hacer un estudio del suelo, a eso se refiere, hay que tener un conocimiento sobre eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, llega una población de insectos que se alimentan de los frutos de las hojas del tomate? Por ejemplo, al perder las hojas no va a poder hacer fotosíntesis, por lo tanto la fotosíntesis no va a aportar los nutrientes para que la planta pueda obtener frutos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, en fin, a eso se refiere con la biodiversidad productiva. Hay una biodiversidad funcional, ¿cierto? Especies que nos van a contribuir para mantenerla. Ahí tenemos los polinizadores, control biológico. ¿Qué pasa con la descomposición de
de las plantas que ya no sirven. Eso puede servir como materia orgánica para nutrir el suelo y a su vez eso servir de nutrientes para plantas más jóvenes. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se podría hacer? Por ejemplo, acción de insectos depredadores. Es decir, si hay una plaga, yo les hablaba de los pulgones. Los pulgones son una plaga y hay otros insectos que se alimentan de ellos. Entonces, a eso se refiere a acción de insectos depredadores. Yo les hablaba delante de las chinitas que se comen a los pulgones y nos prestan ese servicio de control de plaga, control biológico, no químico. Y biodiversidad destructiva, es decir, ¿qué pasa si al lado de nuestras plantas de tomates crecen malas hierbas o maleza? Yo hoy tengo un tema ahí con decirle malas hierbas, porque son plantas también, también están buscando desarrollarse y de hecho son plantas que pueden desarrollarse en condiciones muy adversas, entonces están buscando su oportunidad también para crecer. Pero bueno, en el sentido agrícola, tener malas hierbas o malezas perjudica el crecimiento, porque las plantas van a tender a competir por los nutrientes, por la luz del sol, por eso es preferible no tenerlas, ¿ya? Hay que disminuir también eso. ¿Y cómo lo podríamos controlar? Bueno, con insectos plaga, las plantas también se pueden enfermar, o sea, perdón, no se puede controlar. A lo que se refiere biodiversidad destructiva es lo que contribuye a que se pierda, que se dañe la biodiversidad en un agroecosistema y pueden ser insectos plagas. Si no se controlan, van a perjudicar mi cultivo. Las plantas también se enferman y la competencia con las hierbas malas o la maleza también las puede llevar a perjudicar. Pero como no todo es malo, podemos encontrar un equilibrio, o sea, generar agroecosistemas sanos y a su vez equilibrados. Y aquí, por ejemplo, hay nuevas estrategias en que, por ejemplo, si yo tengo un cultivo, aquí aparecen unas manzanas, un cultivo de manzanas, eso puede atraer a, por ejemplo, pulgones que se van a ir a alimentar de las hojas y van a perjudicar la producción del manzano, pero para eso yo podría, por ejemplo, formar un parche, ¿cierto?, con otras flores, ya con otras plantas, que también tengo que estudiar muy bien qué tipo de plantas con flores voy a colocar para que no entren en competencia por los nutrientes con los manzanos. Y esas plantas con flores van a atraer a insectos que los pueden polinizar o que se sientan atraídos por las flores, por ejemplo las chinitas. Si llegan las chinitas a estas flores, se van a encontrar con los pulgones y se van a dar un festín con los pulgones y van a hacer que mis manzanares no tengan problemas. Entonces ese sería un ejemplo de cómo podemos establecer un agroecosistema sano y a su vez equilibrado. Y eso, bueno, como nos gusta darles nombres ciúticos a las cosas, se les llama inputs externos. Es decir, una mejora que viene de afuera, es decir, pensada por humanos, ¿cierto? Y que el humano coloca ahí, por ejemplo, las flores que no estaban anteriormente, y eso nos lleva a una mejora, algo externo, no es propiamente tal de la especie. Ahora, hay otras estrategias también donde podemos incluir, por ejemplo, a aves. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de las aves rapaces, que son muy importantes. En Chile se está haciendo mucho trabajo al respecto con eso, porque nuestras aves rapaces, muchas de ellas se desarrollan cerca de lugares donde hay plantaciones, ya sea hechas por humanos o donde hay bosque nativo. Y son muy importantes para mantener también esos ecosistemas. Entonces, como estrategia de conservación para ellas, para las aves, también
se usa eso para favorecer los equilibrios en los agroecosistemas, ¿cierto? Entonces, se hacen diseños, ¿cierto?, pensados en cómo lograr una mayor optimización de la obtención de recursos de un cultivo y incluyendo, incluyendo organismos, ¿cierto?, que sean lo más natural posible. ¿Okay? Entonces, acá vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a partir con las aves rapaces. Aquí les voy a presentar algunos representantes. Aquí aparece la águila, con el nombre científico Geranoaetus melanoleucos. El águila común pertenece al orden de los acipitriformes, que es un grupo especial de aves rapaces, y ahí se agrupan las águilas, los aguiluchos, que tienen ciertas características que los diferencian de los falconiformes. Ojo, ¿ya? Las aves rapaces se clasifican en varios órdenes. Las águilas son muy distintas a los halcones, ¿ya? De hecho tienen órdenes distintos. Entonces, acipitriforme sería el águila. Acá tenemos otro representante de ave rapaz, el tucuquere, el Bubo magellanicus, y el tucuquere pertenece a otro orden de las aves rapaces, que son los estrigiformes. ¿Ya? Los estrigiformes son un orden que agrupa las aves rapaces nocturnas, ¿ya? Aunque hay algunos que tienen en ciertos periodos del día que igual pueden tener actividad. Ahí los diferencian algunos también. Acá tenemos el peuco, ¿ya? Una ave muy especial, ave rapaz de Chile, muy representativa de los bosques, de las zonas agrícolas, etc. El peuco también es un acipitriforme, es pariente de la águila, un parentesco ahí. Después acá, bueno, aparece una descripción más detallada de la lechuza, el tito alba. Ahí están algunas características. La lechuza también pertenece, al igual que el tucuquere, a los estrigiformes. Cernícalo. El cernícalo es un ave rapaz pequeña, pero no es un acipitriforme, es un falconiforme, es decir, los que conocemos como halcones, ¿ya? Muy bien. Y bueno, aquí se vuelve a repetir el águila, que ya lo vimos. Acá aparece el aguilucho. El aguilucho también es un acipitriforme, es un águila, con ciertas características que ahí aparece. Y el peuco, que de nuevo se repite. Acá tenemos una descripción de, por ejemplo, las lechuzas. Las lechuzas, aparece aquí su preferencia por las presas. Cuando se quiere alimentar, en un 86,74% prefiere alimentarse de roedores, importante controlador de, por ejemplo, los ratones de cola larga que pueden transmitir el anta. También son controladores de las lauchas, de los guarenes, ¿ya? Los guarenes, les comento que son, a pesar de que tienen un nombre bien chileno, no son de acá, son una especie introducida. Su origen es de China, del norte de China, y fue introducida con las colonizaciones europeas. Acá en Chile hay registros del siglo XIX, ahí apareció este organismo, ¿cierto? Que venía de los barcos, los guarenes, los ratones que hacen, vivían o viven cerca de los barcos y como pueden trepar se suben por las cuerdas que atan a los barcos y ahí se meten, ¿cierto?, los barcos y van, y al final son especies cosmopolitas, ya están en todas partes.
Y el guarén se sabe que también puede transmitir algunas enfermedades como la peste bubónica, algunas enfermedades bacterianas, algunos parásitos. Entonces es importante tener control sobre ellas, sobre esa población. Por eso tenemos a las aves rapaces que se alimentan de roedores. En este ejemplo tenemos a la lechuza. Bueno, la lechuza también se alimenta de otras aves más pequeñas, paseriformes, que son los pajaritos, ¿cierto? También se alimenta de ellos. Lagomorfos, los lagomorfos son las liebres y los conejos. Los conejos también son una especie introducida, es otra historia, una especie exótica, que también genera muchos problemas, y también en otras ocasiones se alimenta de invertebrados, de insectos. No es muy especialista en su dieta. Especialista se refiere a que se alimenta solamente de una presa. A los que no son especialistas se les llama generalistas, que depende de la estación, de la abundancia de las presas, es donde enfoca su preferencia. Sigamos, insectos, pasamos a los insectos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una mariposa. Las mariposas pertenecen a las lepidópteras. Las mariposas también ayudan al proceso de polinización, al igual que las polillas también ayudan a ese proceso. No solamente se comen la ropa, ojo con eso, también hay que cuidarlas a las polillas. También ayudan a la polinización de muchas especies acá en Chile. Aquí en la imagen aparece la malva, que es una flor bastante silvestre, pero es muy linda. Ya, no porque sea silvestre va a ser fea. Tenemos acá otros insectos que pueden beneficiarnos, ¿cierto? Larva de cocinélido depredando áfidos. Ya, los áfidos son los pulgones, estos bichitos que son blancos y que se alimentan de las hojas de las plantas. Las chinitas se alimentan de eso. Las chinitas son cocinélidos, por si acaso, ¿ya? Pertenecen a los coleópteros. Entonces, son importantes también tenerlos cerca, estos insectos. Tenemos otros insectos parasitoides, es decir, insectos que colocan sus larvas, ¿cierto?, en las hojas, y estas larvas cuando eclosionan, ¿cierto?, salen de ese estado larvario, tienen que comer también. Entonces, ¿qué hacen? Se comen a huevos de otras especies que estén ahí también. Se pueden alimentar de pulgones también, de otras especies que puedan causar daño. Entonces, ahí aparece una microavispa parasitando áfidos o pulgones. Y acá aparece algunas características de insectos polinizadores, el género Hymenoptera, que son las avispas, las abejas, Lepidóptera, las mariposas, los polillas, los coleópteros, que serían los escarabajos, las chinitas, y díptera, que serían las moscas, zancudos. Las moscas y zancudos son dípteros, y algunas moscas también hacen polinizan. No son tan malas tampoco. Hay algunas que también tienen la acción de polinizar. Ya, entonces, ahí está. Otras características aquí aparecen algunas características, de insectos polinizadores, como por ejemplo su aparato bucal. Las lepidópteras, las mariposas, tienen una lengua especial que les permite alimentarse, ¿cierto?, de acceder al néctar de las flores e indirectamente ayudar al proceso de polinización. Las abejas, bueno, su aparato bucal es distinto al de las lepidópteras, pueden morder y a su vez succionar, ¿cierto?, el néctar, y también indirectamente polinizar. Los dípteros, que son las moscas,
Ahí ven una mosca que está ahí alimentándose del néctar de las flores. Y los insectos, los coleópteros, que serían un aparato bucal masticador. ¿Ya? Ahí tenemos una chinita. La flora. Bueno, la flora también aporta beneficios. Puede mantener o fomentar la biodiversidad florística en un agroecosistema. Las flores van a atraer a insectos polinizadores. Entonces son importantes tener las plantas con flores cerca de un cultivo. Ayudan al control de plagas también. Y importante que algunas en sus raíces pueden ayudar a la fijación del nitrógeno. No todas las plantas pueden fijar el nitrógeno desde el suelo. Y para eso se pueden ayudar de otras plantas que puedan convivir con ellas, donde ellas sí tienen la capacidad de obtener el nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente muy importante, es parte de los ácidos nucleicos, es parte de las proteínas. Entonces es importante que las plantas lo tengan, pero insisto, no todas pueden fijarlo, no todas pueden obtenerlo desde el suelo. Y es por eso que cerca de ciertas plantaciones hay plantas como por ejemplo las leguminosas, las legumbres que tienen en sus raíces nódulos donde tienen bacterias que fijan el nitrógeno. Entonces, fijan el nitrógeno, forman un compuesto nitrogenado que lo liberan al suelo y la raíz de la otra planta lo toma desde ahí y lo puede incorporar a sus nutrientes, ¿ya? Y eso va a mejorar la fertilización. Hay fertilizantes que también tienen compuestos nitrogenados, entonces es importante tener el nitrógeno cerca. Y eso llevarnos a la producción de alimentos y otros recursos. Acá en esta figura aparece una relación entre biodiversidad e intensificación de la producción. Por ejemplo, si tenemos árboles frutales, acá, si tenemos árboles frutales en esta zona, sin plantas con flores, sin casas que puedan ayudar a las aves, ¿cierto? Vamos a ver que su productividad es baja, ¿ya? ¿Qué pasa si a este cultivo, ¿cierto? A este campo de árboles frutales, yo le agrego cerca de ellos plantas con flores, una banda de flores? Vemos que la biodiversidad aumenta o la productividad. O sea, claro, aumenta la biodiversidad, porque ya no tenemos solamente árbol frutal, sino que otras plantas con otras características, aumentó la biodiversidad y la producción también. Ahora, ¿qué pasa si agregamos una casa anidera? Las casas anideras son habitáculos para las aves. ¿Para qué? Por ejemplo, yo le doy protección a una ave rapaz o una ave, por ejemplo, nectívora, y al darle protección, a su vez me beneficio de eso, ¿ya? Ella va a poder reproducirse, asegurar su descendencia y proveerme más de beneficio. Entonces, hay una relación directa ahí con la productividad si yo también pienso en las aves que me pueden ayudar. Hay aves que son insectívoras también, que me pueden controlar las plagas de insectos. Se agregó, por ejemplo, aquí aparece una percha, ¿ya? Las perchas son para las aves rapaces. Entonces, ahora agrego un espacio para que el ave rapaz se pueda posar ahí, pueda ver si llega un depredador, un ratón que puede comerse las semillas, comerse las plantas, ¿ya? Entonces, si los incluyo, miren, la biodiversidad aumentó lógicamente y la productividad a su vez, ¿ya? Es una relación directa. Aquí tenemos una imagen, un dibujo, ¿cierto?, de un predio en el cual se incluye dentro una banda florística, ¿ya? Y acá tenemos una imagen tomada real, ¿ya? Aquí cerca de este cultivo, de esta planta, de este árbol,
árbol frutal, aparecen otras plantas con flores, una banda floral. ¿Ya? Si voy a agregar, por ejemplo, una banda floral, obviamente que el regadío va a tener que ser mayor, o sea, asegurar el acceso al agua para estos organismos. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración. Sobre todo ahora que sabemos que estamos en un periodo de sequía, bueno, una sequía que se prolonga hace más de 10 años. Bueno, y las plantas también deben tener asegurada su acceso al agua para que puedan crecer y mantener equilibrado este agroecosistema. Y bueno, se sabe que las plantas en cierto periodo necesitan más agua que en otro. Y para finalizar, bueno, ya les hablaba un poco del guarén. Los guarenes, lamentablemente, como pueden vivir cerca de los cultivos, viven cerca de asentamientos humanos, eh, también pueden producir daño en los cultivos. Entonces, al ser omnívoro, ¿ya? Se puede alimentar de plantas, se puede alimentar de insectos, se puede alimentar incluso eh, de aves silvestres y aves de corral. Entonces, es una plaga, entonces hay que eliminarla. Entonces, para eso, importante eh, tener cerca de nuestro predio, de nuestro cultivo, un lugar asegurado para que una lechuza, por ejemplo, pueda depredarlo si él está presente. Si no, puedo colocar una percha, ¿ya? Que es una especie de té en la cual se puede posar un ave rapaz de mayor tamaño y ahí le echan el ojo y pueden ser controladores de este personaje. ¿Ya? El guarén les decía que está distribuido en todo Chile. Entonces es una especie que genera algunos problemas en los cultivos y también puede transmitir enfermedades a humanos. Acá aparece una foto de una casa anidera para lechuza, ¿ya? Y puede ahí observarse, está en su interior, ellas pueden nidificar también ahí, entonces se les presta protección a ellas, a sus crías, se hace conservación también de ellas y ellas nos aportan beneficios. Bueno, gracias por su atención, espero que les haya gustado la clase. Un dato, más adelante les compartiré, tengo un canal de YouTube donde voy a ir subiendo las clases que vaya haciendo. Esta es la segunda clase que hago así. Hice una clase para el segundo medio de de neuronas, que la voy a subir a ese canal por si a alguien le interesa reforzar ese contenido, sobre todo los chicos que tienen que dar la PSU o la prueba de no sé cómo se llama ahora. En fin, esta clase también la voy a subir ahí por si a alguien le interesa. ¿Ok? Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase y espero que nos veamos pronto, por favor. Gracias.